Este que hemos visto ayer, que era el principio de Arquímedes, ¿sí? Este con el principio de Arquímedes decía que todo cuerpo sumergido en un líquido recibe un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del líquido desalojado. Entonces fíjense ustedes acá que yo tengo este cuerpo que lo sumerjo, ¿sí?, en este recipiente. Si yo mido el volumen desalojado, ese es el empuje que recibe, un empuje de abajo hacia arriba. Fíjense ustedes, yo voy sumergiendo el peso, va este cuerpo y va saliendo este líquido. Ese líquido es el volumen del cuerpo. Si yo lo peso ese líquido, entonces yo sé el valor del empuje, ¿sí? El empuje del fluido va a ser igual. Entonces, fíjense ustedes acá, al peso del fluido desalojado por el cuerpo. ¿Estamos ahí? Entonces, fíjense que el empuje es el peso del líquido, es la densidad por el volumen por G. Y tenemos los tres casos. Cuando la fuerza de la gravedad es mayor que el empuje, entonces el cuerpo se hunde, ¿sí? Ahora, cuando se encuentran, cuando son iguales, ¿sí?, o sea, están entre dos aguas, entonces yo digo, el líquido este se encuentra entre dos aguas. Y si yo acá tengo el empuje que es mayor que la fuerza de gravedad, o sea, que el peso del cuerpo, entonces el cuerpo flota. Que el caso, por ejemplo, de telgopor acá, este sería de una piedra y este de un cuerpo que tenga la misma densidad que la densidad de... ¿Estamos ahí? Fíjense acá, ¿m? Peso del cuerpo mayor que el peso del líquido. En el punto B, el peso del cuerpo es igual al peso del líquido desalojado y el peso del cuerpo es menor que el peso del líquido desalojado, por eso flota. ¿Mm? ¿Está claro esto? Sí, profe. Entonces, fíjense acá, en el principio de Arquímedes, bueno, este es un ejemplo, fíjense, este es un globo que tiene una masa de 8 gramos de masa cuando está vacío. Para conseguir que se eleve, se infla con un gas, sabiendo que la densidad del aire es 1,29 gramos por metro cúbico y la del gas que yo lo inflo, su densidad tiene que ser menor. ¿Para qué? Para que logre flotar, digamos. Para que el globo inicie el ascenso, la fuerza de empuje ha de ser superior a la fuerza del cuerpo. Entonces, por el principio de Arquímedes, yo sé que el empuje es igual a B, al volumen, por la densidad del aire por G. En este caso, el fluido desalojado es el aire. El peso P será la suma del peso del globo más el peso del gas que corresponde al volumen B. Es decir, que yo tendría un peso que sería el peso del cuerpo, del globo, que es 8 por 10 a la menos 3 kilogramos por G, ¿sí? Entonces, B, volumen del cuerpo por la densidad del gas por G. Entonces, volumen por densidad del aire por G tiene que ser mayor que esta relación. ¿Sí? Nosotros vemos que el volumen, yo acá puedo despejar, ¿sí?, el volumen es igual a la densidad del aire menos la densidad del gas. Tiene que ser mayor esto que lo que pesa el globo. O sea, si nosotros tenemos un globo de, de plástico, digamos, el peso ese tiene que ser esta diferencia, y por el volumen tiene que ser mayor que esto. Entonces hacemos el cálculo, fíjense, me da el
el valor del volumen, y el volumen mínimo será, por lo tanto, de 10,5 litros. Ese es el volumen que tiene que tener el globo para que pueda flotar. ¿Sí? ¿Se entiende esto o no? Hola. ¿Qué se ha cortado? ¿Están ahí o no? Chicos. ¿Ah? Hola. Bueno, sí. Fíjense acá, la vejiga natatoria de los peces están sumergidos en un fluido que tiene una determinada densidad, que es aproximadamente 1 gramo por mililitro. En estas condiciones, la densidad media del pez es ligeramente mayor que la densidad del agua. En este caso, el pez se hundiría. Si uno tuviese un mecanismo para ajustar su densidad, la regulación interna del tamaño de la vejiga natatoria. De esta manera, los peces pueden tienen una flotabilidad neutra, mientras nada a diversas profundidades. No se van aumentando su volumen, va entrando agua, y entonces eso les permite a ellos eh, mantener ese balance. Fíjense, hay otro fenómeno que es un fenómeno de superficie, que se llama tensión superficial. Todo líquido, fíjense en ustedes, en este caso, está relacionando estas moléculas hay una interacción entre las moléculas que las rodean. Ahora, las que están en la superficie y armando la superficie, esa libre horizontal que tienen los líquidos, las moléculas que están en la superficie son atraídas hacia adentro, ¿sí?, por las moléculas que están sumergidas, digamos, en el seno del líquido, o en la segunda parte. Entonces, las moléculas de un líquido se mantienen unidas por la acción de las fuerzas atractivas llamadas deflexión, y cada una interactúa con lo que la rodea. Como el radio de acción es muy pequeño, abarcan solo a moléculas muy cercanas, ¿no? Las fuerzas de interacción hacen que las moléculas próximas a la superficie, libres de un líquido, ¿sí?, experimenten una fuerza dirigida hacia el interior del líquido. Esta fuerza es la que se conoce como tensión superficial. Fíjense ustedes acá, en el seno del líquido, es toda esa interacción que tienen las moléculas, por ejemplo, en la molécula de agua, y en la superficie la interacción es en una zona. Por eso, fíjense acá, esto es en la superficie, esto es en el seno del líquido. Y esto es en una gota. En una gota tiende a tomar la forma esférica, ¿sí? Entonces, digamos, la parte externa de la gota es que están las moléculas atraídas con esa fuerza de cohesión por el resto de las moléculas que se encuentran en esta área. Fíjense cómo sería la distribución de las moléculas de agua en la superficie de una gota, ¿sí? La molécula de agua, ¿sí?, ¿cómo está en la superficie? Cada molécula de agua ejerce sobre y sufre de su vecina varios tipos de interacciones: los puentes de hidrógeno, las interacciones bipolares y la fuerza de Van der Waals. Estas interacciones son relativamente débiles y cambiantes en tanto las moléculas se muevan por movimiento browniano y exponencial. Hola. Sí, profe. Sí, profe. Porque como nadie me decía nada, yo decía, no me escuchan. Bueno, sigamos entonces. Fíjense ustedes, ¿por qué? Es decir, que todas las moléculas que están sobre la superficie saliente horizontal hacen como una especie
fíjense, de colchoncitos, ¿sí? Entonces es como una superficie, ¿sí? Como es una verdadera cama elástica, ¿ven? Como una cama elástica, por eso los mosquitos, fíjense, ubicándose ellos, pueden directamente estar paraditos ahí, ¿sí? Incluso soporta el peso de un insecto pequeño, ¿ves? Las fuerzas unen, las fuerzas unen las moléculas de agua, esto ocurre en el seno, ¿tá? Fíjense, esta es una fotografía de una araña, cómo está ella, gracias a la tensión superficial, ¿sí? Ella tiene ese efecto. Las hojas también, ¿no? Cuando caen. Fíjense cómo se nota ahí cuando introduce esta hormiga, digamos, en el agua, cómo se nota la tensión superficial, ¿no? O esto que camina directamente sobre la superficie del agua. La tensión superficial lleva implícito que los líquidos poseen energía de superficie. Así, todo cambio de forma que produzca una variación de superficie requiere trabajo, es decir, energía. Los líquidos tienden a adoptar la forma de menor energía. Las gotas son esféricas, porque al igual que el volumen, la forma esférica es la de menor superficie. En un pincel mojado, la superficie líquida entre las cerdas tiende a tener menor superficie y une las cerdas. ¿Sí? Lo mismo ocurre con el cabello mojado. ¿Sí? Entonces acá fíjense ustedes, yo tengo acá una fuerza, ¿sí? El trabajo que es fuerza por distancia. ¿Sí? Yo aplico una fuerza, ¿sí? Una dada distancia delta de x. ¿Sí? La superficie es 2D por delta de x. ¿Sí? Porque yo acá tengo una superficie, ¿sí? Y yo estoy moviendo este cursor acá, ¿no? Y ¿se entiende esto o no? El coeficiente de tensión superficial es el cociente entre el trabajo realizado y el aumento de la superficie producida. Entonces, fíjense ustedes acá que este coeficiente, gamma, es igual al trabajo realizado por unidad de superficie. ¿Mm? Entonces, fíjense, el trabajo, ¿qué unidades tiene? El trabajo tiene unidades de energía, o sea, newton por metro, o sea, joule. Y esto, delta de C, sería metros cuadrados, ¿no? Entonces yo puedo simplificar y me va a quedar fuerza sobre una unidad de longitud, entonces sería fuerza sobre metros. Serían las unidades que va a tener la tensión superficial. Este, a ver, ¿entienden este dibujito o no? No, la verdad no. A ver, veamos cómo. Fíjense yo acá, este, este es algo de madera o de alambre, ¿sí? Entonces como, y yo acá he puesto, lo he sumergido a esto en ¿cómo podría ser? En un agua con detergente, ¿tá? Entonces lo he empezado a estirar yo, desde acá para acá. ¿Tá? Llegó acá, y acá tenía todo esto, el detergente. ¿Estamos ahí o no? Sí, ¿Sí? Entonces sí. yo
lo tiro un poquito más delta de X. O sea, yo he tirado todo esto, ¿sí? Y ahora lo tiro un poquito más. Entonces yo, fíjense, tengo esta distancia, esta otra distancia, o sea, sería 2D, y tengo delta de X acá. ¿Estamos hasta ahí o no? Sí, profe. ¿Da? Sí, ahora sí. Bueno, entonces yo por eso pongo D por delta de X. Esa es la superficie. Y acá es F por delta de X. El trabajo que hace. Entonces yo vengo acá, que gamma es igual a qué? Al trabajo, ¿sí?, que realiza para estirar esto un poquito más y que acá siga habiendo esa película de jabón. ¿Está claro eso o no? Sí, profe. Bueno, entonces va a ser una característica de cada líquido. Entonces yo tendría el trabajo por delta de S. Entonces sería fuerza, que va a ser en Newton sobre metro, serían las unidades del coeficiente de tensión superficial. ¿Está claro esto o no? Sí, profe, ahora sí está claro. Pues fíjense, bueno, por ejemplo acá, ustedes tienen, miren el valor de la tensión superficial, ¿no? Por ejemplo acá el agua tiene 75, ¿sí?, newtons por metro por día a la menos 3, ¿verdad? 75, el benceno 29,4, ¿ah? O sea, el mercurio, miren la tensión superficial que tiene, 436, ¿eh? Fíjense, dados a 20 grados centígrados. ¿Ya está acá o no? Son valores comparativos. Es Sí, decir, que el etanol, si yo quiero que, suponte vos, camine o se suspenda sobre el alcohol un bichito, no lo va a poder hacer como lo hace en el agua, porque, digamos, la cama elástica que tiene el agua, ¿sí?, aguanta mucho más peso por unidad de superficie, por unidad de longitud. ¿Está claro eso o no? sí, profe. ¿Eh? Fíjense acá, va a depender mucho del ángulo de contacto, ¿sí? Es el ángulo que contiene al líquido que forma entre la superficie del sólido y la tangente de la interfaz líquido-gas, en el punto de contacto entre las tres fases, ¿eh? Hay una gota de líquido, ¿sí?, situación humectante, y acá situación no humectante, ¿no? En el caso que, ¿cuándo ocurre cada una de las cosas? Que algo humectante. ¿Qué le ha pasado en el primer caso? ¿Sí? En el primer caso hay un punto intermedio, ¿sí? O en el A podemos decir que hay una situación humectante porque la gota ha entrado, digamos, la gota ha entrado en la superficie de ese otro líquido. ¿Estamos ahí o no? Sí, Hola. profe. En cambio, una situación intermedia es cuando, ¿qué?, cuando ese líquido está a 90 grados, ¿tá?, como en el caso este. Entonces yo tengo 90 grados y entonces está en una situación intermedia. Es algo como el empuje, que la fuerza, digamos, era
para entrar era igual y quedaba la fuerza igual al empuje. Entonces, acá en este caso, el coeficiente de tensión superficial hace que la gota no pueda introducirse en el seno. La gota totalmente. En cambio, esta es una situación no humectante. ¿Por qué? Porque no puede introducirse esto adentro de esta zona. ¿Se entiende que es humectante o no? Hola. ¿Es cuando puede introducirse, profe? Claro, a ver, yo digo, ¿ha visto? Yo quiero que, por ejemplo, ¿ha visto cuando dicen las cremas humectantes? Sí. Bueno, la crema humectante tiene que tener una tensión superficial que le permita introducirse en la piel, para que la aumente a la piel. Entonces tiene que tener un valor de tensión superficial que le permita introducir. ¿Estamos ahí o no? Sí. Entonces fíjense que si yo pongo una molécula que no sea humectante, entonces va a quedar en la superficie. Por ejemplo, ¿ha visto los aceites? Sí. ¿Ha visto un aceite Johnson, por ejemplo? ¿Sí? Entonces el aceite Johnson en general queda en la superficie, a no ser que tenga algún otro componente. ¿Ah? En Sí, cambio, sí. por ejemplo, hay otra, ha visto crema, dice crema humectante. Entonces usted se la pone y dice, es humectante porque se ha introducido, ha sido absorbida. ¿Está clara la idea o no? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, porque yo puedo tener dos cosas, algo que sea humectante y algo que sea hidratante. Cuando yo hablo de hidratante, el agua. ¿Estamos ahí? Esa Hola. diferencia sí me cuesta Sí, cuando es humectante e hidratante. ¿Cómo? ¿Cuál es la diferencia entre humectante e hidratante? Sí lo veo inclusive en las Claro, cremas. y el hidratante es cuando yo quiero que el agua sea la que entre. Ah, claro, Claro, porque hidra, claro. el prefijo ese hidra viene de agua. Sí, ¿Sí? En cambio, humectante puede ser cualquier otra cosa que yo quiera para beneficio. Capaz que yo quiera que sea, por ejemplo, una crema. Yo ayer me he quemado, ¿qué he puesto? Me he puesto una crema que me humecte, ¿sí? En esta zona, ¿sí? En el dedo. Entonces, que me humecte y yo quería que me introduzca. ¿Estamos ahí? sí, sí, No que sí, quede en la superficie, claro. sino que me proteja toda el área. O sea, que sea humectante. O sea, tenga un coeficiente, digamos, alto de tensión superficial que me permite entrar. ¿Está claro eso? Sí, sí, Ve, ¿cómo se hacía esto en el laboratorio? En el laboratorio teníamos una balanza, ¿sí? Y bueno, más o menos, digamos, poníamos el líquido acá, se estiraba, tiene todo un sistema esa balanza, y entonces va estirando hasta que se separa, este es un aro de metal, ¿sí? O de alambre en este caso, hasta que se separa el alambre y se puede despegar. Nosotros medíamos la fuerza esa. Esa fuerza, digamos, va a ser igual a la tensión superficial por el perímetro, ¿sí? Dice, la extracción de un anillo de longitud L y una interfaz requiere que se efectúe una fuerza opuesta a la fuerza de tensión superficial. Estos métodos se utilizan corrientemente para medir la tensión superficial. En el laboratorio nosotros lo medimos, ¿sí? Con una balancita, ¿sí? Que medimos el valor ese de la tensión superficial. ¿Está claro esto o no? sí, Hola. Fíjense ustedes, yo tengo el agua acá. Está perfecta esta, ¿no?
Y acá, ¿quiénes son estos bichitos que entran acá? ¿Quién ha hecho química? Esto que las cabezas polar y Óxido. estas colitas, puede ser un fosfolípido. ¿No se acuerdan? Como Sí, la profe. dipalmitoil fosfatidilcolina, que tiene la parte polar y una parte hidrocarbonada. Entonces fíjense ellos, como el agua, entonces ellos van a entrar por la parte polar y va a quedar las colitas afuera. ¿Tá? Ellos se llaman surfactantes. ¿Está claro eso o no? Sí. Hola. Por ejemplo, las moléculas de agua del interior tienen compensados su vector. En cambio, las de la superficie no. Los agentes tensoactivos surfactantes se interponen entre las moléculas de agua de la superficie y reducen la tensión superficial. ¿Qué es lo que hace un detergente? ¿Ah? ¿Qué hace un detergente? Hola. Lo que hace un detergente es romper la tensión superficial, disminuir la tensión superficial del agua para tratar de que, un detergente tiene una cabeza polar y una parte hidrocarbonada. Entonces ellos lo que hacen es rodear la mancha esa o el aceite ese, que está, supongamos, en una tela, en una camisa o demás, y tratar de sacarla. No sé si han visto eso de las micelas, ¿no han visto micelas? La vamos Sí, a ver nosotros acá, ¿no? De cualquier manera la vamos a ver. ¿Está claro esto o no? sí, profe. Siempre va a estar la parte polar dirigida al agua y la apolar, o sea, donde están las cadenas hidrocarbonadas, ¿sí? Por eso dice apolar carente de polaridad. ¿No? Bueno, si frotamos agua sobre una superficie, bueno, este es el efecto de la tensión superficial, ¿sí? Los agentes tensoactivos, bueno, acá un poquito lo que dice, el agua tiene una tensión superficial relativamente alta, en la leche baja sensiblemente a las proteínas y micelas que contiene. Por eso es que es posible espumar la leche, no el agua, ¿tá? Porque ha disminuido la tensión superficial. Para comprobar la fuerza del agua, basta adherir dos láminas de vidrio con una fina capa de agua en la interfaz. Es fácil deslizar un vidrio sobre el otro, pero hace falta mucha fuerza para separarlo en el sentido opuesto. ¿Está? ¿Estamos hasta acá o no? Sí, profe. Fíjense ustedes, yo tengo acá agua y estos son tubitos que se llaman tubos capilares, ¿sí? Fíjense ustedes cómo es la forma que tienen acá, ¿sí? O la forma que tiene el mercurio, ¿está? Dice, en los capilares la superficie libre de un líquido no es un plano, porque esto no es un plano, ¿sí? El agua forma una superficie cóncava y el mercurio una superficie convexa. ¿Estamos hasta ahí o no? Sí, profe, sí se entiende. ¿Ah? Y esto es porque este tiene una tensión superficial mucho mayor. El ascenso ocurre hasta que el peso de la columna líquida equilibre el componente vertical de la fuerza de tensión superficial. ¿Eh? Entonces yo fíjense acá, va subiendo, sube, ¿sí? Sigamos acá.
El agua, dice, se filtra por el suelo hasta las raíces de las plantas, por acción capilar, usando los pequeños canales entre las partículas del suelo. El transporte de agua a la copa de los árboles se hace también a cabo de una acción capilar. El extremo del sistema vascular de los mamíferos, la presión sanguínea es muy baja y los capilares son muy pequeños. Por capilaridad se completa entonces el flujo sanguíneo. ¿Está? ¿Ha visto los capilares cuando llegan a la puntita de los dedos y demás? ¿Sí? Esto es cóncavo, esto es convexo. ¿Sí? Esta es la altura, fíjense, el h acá de este, y el valor de h. ¿Está claro eso o no? Bueno, y acá hay una ley que relaciona la altura esta, h, que va a tomar, que depende del ángulo θ, el coeficiente de tensión superficial, R, delta, que es la densidad, y G. Radio del capilar, G, aceleración de la gravedad, densidad del líquido y el coeficiente de tensión superficial. ¿Está? Acá, en lugar de usar densidad, que se ha usado ρ o peso específico, ¿ah? Porque, como decía, densidad por G, por R, entonces es para calcular la altura es h, o sea, esta altura. ¿Está claro o no? Hola. Sí, profe. Y hay otra ley, esta ley de Laplace, que dice el exceso de presión sobre el lado cóncavo de una burbuja esférica es inversamente proporcional al radio. Fíjense que acá yo tengo una burbuja esférica, ¿sí? ¿Ven? La diferencia de presiones va a depender del coeficiente de viscosidad sobre el radio de la burbuja. La presión exterior, la presión para formar una burbuja, P es siempre mayor que P0. ¿No? Mira, ahí se está formando una burbuja. ¿La ven? Y a la vez se va, ¿qué? Se va destruyendo. ¿La ven? Sí. Bueno, hay una cosa muy importante de la tensión superficial es que los pulmones contienen unos 300 millones de alvéolos. Estos se sitúan al final de la unidad respiratoria y es por donde se produce el intercambio entre la atmósfera y el organismo, y viceversa. El sistema por el cual conseguimos el oxígeno 2, nutriente vital, y eliminamos el CO2, un desecho metabólico. Ustedes saben que el aire, nosotros tenemos un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno y un 1% de otras cosas. Eso es lo que nosotros aspiramos. ¿Sí? Entonces llega a los alvéolos y por tensión superficial, ya sea la tensión superficial que existe, entonces se puede hacer el intercambio de oxígeno por CO2. Entonces dice, para que pueda llevar esta difusión de gases, el espacio entre el alvéolo y capilar sanguíneo debería ser ínfimo, además de presentar una característica determinada para hacer posible este hecho. Durante la ventilación pulmonar, el tejido que forma los pulmones se distiende y se comprime para que puedan entrar y salir los distintos gases. Bueno, implicando el proceso de reducir su tamaño según la ecuación de Laplace, la presión sobre los alvéolos aumenta enormemente, corriendo el riesgo de sufrir el colapso del alvéolo. En la estructura alveolar,
podemos observar la presencia de una sustancia que recubre el epitelio pulmonar por su parte interna. Bueno, dicha sustancia es surfactante pulmonar que presenta propiedades tensioactivas vitales para mantener estable el alveolo y evitar su colapso tras la aspiración. Eso es importante, que el tensioactivo esto que hace disminuir la tensión superficial. El surfactante pulmonar es un complejo de lípidos y proteínas capaz de reducir significativamente la tensión superficial dentro de los alveolos pulmonares. Dice, el fosfolípido predominante es la dipalmitoil-fosfatidilcolina, ¿sí? Aunque también hay fosfatidilcolina, fosfatidilglicerol y fosfatidilinositol, pero la DPPC por sí sola ya tiene las propiedades para reducir la tensión superficial alveolar. ¿Ah? ¿Está claro esto o no? Sí, profe. Bueno, porque esto es importante porque usted sabe que en realidad lo que hace el organismo en cada una de las células necesita el oxígeno porque supongamos no llega el oxígeno a un punto y la célula se muere porque la célula necesita quemar la energía y por eso necesita el oxígeno y de ahí elimina el CO2, o sea, dice el combustible en este caso más el oxígeno me va a dar CO2 más agua. Y el CO2, fíjense, la sangre que ha llevado el oxígeno también recibe de la célula el CO2 y es el que vuelve ¿a dónde? Al corazón, y el corazón lo bombea nuevamente al pulmón para que haga el intercambio del CO2 de la sangre ya ocupada por nueva cantidad de oxígeno para que haga nuevamente el circuito, la sangre ya con oxígeno, oxigenada, vuelve al pulmón y el pulmón la manda por las arterias. ¿Sí? Por las arterias va el oxígeno, la sangre oxigenada, y vuelven por las venas la sangre que tiene el CO2. ¿Está claro esto o no? Sí. Fíjense, es tan importante la parte alveolar que hoy por hoy, fíjense, la gente que tiene neumonía es porque esa parte alveolar está comprometida. O sea, no está funcionando bien, no está funcionando como tiene que funcionar y como corresponde. ¿Está claro esto o no? Hola. Sí, profe. Bueno, sigamos entonces. Fíjense, esta es la DPPC, es una dipalmitoil, el ácido palmítico, ¿sí? Este es el fósforo, ¿sí? Estos los dos ácidos palmíticos y la colina. Dice, la DPPC mantiene la integridad alveolar actuando como surfactante y reduciendo la tensión superficial del medio acuoso. Desde 0,07 Nm por metro hasta 0,01 Nm por metro. La función pulmonar normal depende, por tanto, del aporte constante de la DPPC. La síntesis y la secreción natural de DPPC no comienza hasta los 7 u 8 meses de gestación. La ausencia o los niveles muy bajos de DPPC en un recién nacido prematuro determinan que este no pueda llevar sus pulmones con él. ¿Está? ¿Está claro esto o no? Fíjense acá los alveolos, ¿eh? ¿Cómo van a estar? Bueno, acá ven he puesto un dibujito, ¿sí? La tráquea, digamos. Acá está el corazón, ¿sí? Los bronquios, ¿sí? Los bronquios, los bronquiolos, y acá estarían los alveolos. Fíjense, acá están los alveolos, ¿ves? Ahí se hace
el intercambio, ¿no? Ahí entra el oxígeno y entra el CO2, ¿sí? En la parte está. Bueno, estos son los alvéolos, ¿sí? Y ahí es donde se va haciendo el intercambio, ¿ves? Ahí están las colinas que le permiten la entrada. Bueno, ¿qué son los tensioactivos? ¿Sí? Hay tensioactivos que aumentan la tensión superficial y hay tensioactivos que disminuyen la tensión superficial. Entonces, por eso fíjense en el caso de la dipalmitoidfosfatidilcolina, es un tensioactivo que hace disminuir la tensión superficial que existe en los alvéolos. En este caso, aumenta cuando ¿qué? Cuando se introduce. En cambio, disminuye cuando quedan en la superficie. ¿Estamos hasta ahí o no? Sí. Entonces, se le puede, por ejemplo, en el examen poner estos dos ejemplos y decir qué ha ocurrido si se ha introducido un tensioactivo, digamos, en el caso A y en el caso B. En el caso B, yo sé que hay una disminución de la tensión superficial. ¿Está? ¿Está claro esto o no? Sí, profe, sí se entiende. Dice, bueno, en los productos de limpieza, ¿sí? En las industrias farmacéuticas, agroalimenticias, cosméticas, metalúrgicas, textiles. ¿No? ¿Listo? Ahora vamos a ver otro temita. Bueno, acá nosotros hemos visto hidrostática, ¿sí? ¿Qué es hidrostática? Cuando los líquidos están en reposo. ¿Sí? Entonces nosotros que hemos visto, teníamos los líquidos en reposo y por diferencia de altura, cuando aumentaba la profundidad, nosotros sabíamos que la presión aumentaba. ¿Estamos ahí o no? ¿Sí? Entonces, Sí. acá, ahora vamos a ver los líquidos en movimiento. Fíjense, el corazón no es otra cosa que una bomba, y lo que hace esa bomba es estar constantemente trabajando para que ese líquido esté en constante movimiento. ¿Sí? Fíjense cómo hace que esta bomba que no se detiene, qué buena que es, ¿sí? Bueno, para algunos, ¿no? Entonces, no se detiene, entonces va constantemente haciendo esto, ¿ya? Por ejemplo, acá vamos a definir tres cosas importantes. Una que es el caudal y la otra, bueno, el caudal y el gasto, ¿sí? El caudal se define como el coeficiente de volumen de líquido que circule por unidad de tiempo. ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, a veces dice, ¿qué caudal que hay? Entonces yo cuando abro una canilla, supongo que tengo un balde de 10 litros. Y yo, en el momento de abrir la canilla, empiezo a controlar el tiempo hasta que se llene el balde. Entonces yo tengo 10 litros sobre el tiempo que ha demorado en caer, en llenarse el balde, entonces yo tengo el caudal. ¿Está claro eso o no? Sí, profe. Y hay otra cosa que se llama gasto, y es un volumen determinado que circula en un tiempo fijo. Por ejemplo, el gasto cardíaco es 5 litros minuto. ¿Está? ¿Sí? Sí. O sea, ¿qué quiere decir? Que por cada minuto el corazón está bombeando ¿cuánto? 5 litros. 5 litros. ¿Sí? Es un montón. Fíjense,
una arteria, si fíjense, ahí van los glóbulos, ¿ah? Porque los glóbulos no son una cosa redondita, como un platito volador, ¿has visto? ¿Sí? Sí, profe. Ahí va. Dice, el capilar sanguíneo, por cuyo interior circulan los glóbulos rojos, además de suministrar oxígeno a todos los tejidos del cuerpo, gracias a los glóbulos rojos, retirando el CO2 que se produce en la respiración celular hacia los pulmones. La sangre tiene otras funciones. Transporta las hormonas producidas en el sistema endocrino, así como las moléculas sencillas que se obtienen tras la digestión de alimentos. ¿Ah? Entonces, fíjense acá, el corazón, ¿sí? El corazón, ¿sí? Llega al corazón, la sangre, digamos, que viene de todo el organismo, ya con CO2, y él la bombea ¿a dónde? Al pulmón. Y en el pulmón se oxigena, vuelve al corazón. Y acá él la manda nuevamente a todo el cuerpo. ¿Sí? Y vuelve, esta por las arterias, viene por las arterias y va por la vena. ¿Sí? ¿Está claro esto o no? Bueno, esto Sí, ya lo profe. dije. Bueno. La sangre es el fluido que circula por todo el organismo a través del sistema circulatorio, formado por el corazón y un sistema de tubos, vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos, la sangre, describe dos circuitos, la circulación mayor o general y la menor o pulmonar. Esto sería la circulación mayor y esto sería la menor. ¿Está? ¿Eso lo han visto en qué? Ustedes. Anatomía. Ajá. Bueno. Después está el volumen minuto y el volumen sistólico. Dice, el volumen minuto es un caudal y es el volumen de sangre que eyecta el ventrículo izquierdo hacia la aorta en un minuto. Su valor normal es de 5 litros minuto. Y el volumen sistólico es un gasto. Es el volumen de sangre que eyecta el ventrículo izquierdo hacia la aorta en una contracción o sístole. ¿Verdad? ¿Sí? El corazón tiene dos movimientos, uno de contracción, llamado sístole, cuando se contrae, ¿ven? Y otro de dilatación, llamado diástole. ¿No? Se contrae y se dilata. Fíjense cómo va haciendo, ¿ah? La parte eléctrica. Durante los periodos de reposo, el corazón tiene aproximadamente 70 pulsaciones por minuto en un individuo adulto, del sexo masculino. Y en este mismo intervalo bombea aproximadamente 5 litros de sangre. La hipertensión es la presión sanguínea de al menos 140 sistólica sobre 90 diastólica, que permanece alta de forma consistente. ¿No? Entonces, dice acá tiene 140 y 90. ¿En qué unidades son? Ya hemos visto eso. ¿En qué unidad está dado acá? Las unidades era 120 milímetros de mercurio y 90 milímetros de mercurio. Esas eran presiones manométricas que estaban por encima o por abajo de la presión atmosférica. Hola. La presión absoluta era igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. ¿Se acuerdan de eso o no? Eso lo hemos visto ayer.
la última clase. Hola. Sí, profe, Hola. que la habíamos tomado a Guzmán. ¿Ah? Habíamos hecho el ejemplo de Guzmán. Sí. Que en realidad, cuando usted pregunta, dice, ¿qué presión tiene? Le dicen 14, 9. Le dicen. Fíjense, este 14 está dado en centímetros de mercurio. Y este 9 también en centímetros de mercurio. Que es, digamos, que muchas veces está equipos calibrados así, en centímetros. Pero hay otros equipos que ya están calibrados, dice 140, como este que tiene en la mano acá la enfermera, lo que está tomando la presión, fíjense, viene de 9 a 140. Nunca bueno, cuando se toma la presión, se siente el pulso, ¿sí? Diferente en ese rango, ¿está? Sí, Y después vienen acá, fíjense ustedes, la hipertensión y la presión sanguínea de al menos 140 a 90. ¿Está? O sea, hay una diferencia, entonces esta es sistólica, la de arriba, y diastólica, la de abajo. ¿Estamos hasta acá o no? sí, Hay una ecuación que es una ecuación de continuidad. Fíjense acá, el caudal que entra va a ser el mismo que el caudal que sale. ¿Tá? O sea, cuando fíjense ustedes, yo tengo una gran sección, pasa por ahí un dado volumen, por un tiempo, pasa un dado volumen, pero a una velocidad que va a ser como, va a ser baja. Pero si yo agarro y le conecto, ¿sí?, una manguera, ¿sí?, más chica, de sección menor, entonces el volumen que va a pasar va a ser el mismo, el caudal por unidad de tiempo, pero lo que va a aumentar es la velocidad de salida. ¿Está claro eso o no? Hola. Sí, profe, sí está claro eso. O sea, entonces eso es lo que ocurre, fíjense ustedes, cuando ustedes viene la sangre por una arteria de una dada diámetro y disminuye de pronto el diámetro. Entonces la velocidad de salida es como, es mucho mayor. ¿Estamos ahí? Pero el caudal es el mismo. O sea, el caudal de entrada es el mismo que el caudal de salida. Acá la velocidad 1, ¿cómo es con respecto a la velocidad 2? ¿Cuál es mayor? La velocidad 1 con respecto a la velocidad 2. ¿Cuál es mayor? La 2. La 2 es mayor, ¿por qué? Porque yo acá tengo una superficie, ¿sí?, que vale S1, y acá una superficie que vale S2. ¿Cómo es S1 con respecto a S2? Ese uno es mayor. S1 es mayor, ¿eh? Tiene esta superficie, fíjense ustedes, tiene esto. En cambio, esta tiene esta superficie. Como supongamos que la superficie S1 vale 4 centímetros cuadrados. Y S2 vale 2 centímetros cuadrados. Este es S1. Si B1 es igual a 1 centímetro sobre segundo, entonces ¿cuánto vale B2? Entonces yo vengo y digo,
B2 va a ser igual a ¿qué? A S1 por B1 sobre S2, ¿o no? Entonces sería, S1 es 4, ¿ah? 4 centímetros cuadrados sobre 2 centímetros cuadrados por B1, que sí lo conozco, que es de 1 centímetro Por un por centímetro. segundo. Entonces, esto con esto se va, esto con esto se va, y fíjense, la velocidad 2 es igual a 2 centímetros sobre segundo. Acá se ha disminuido en la mitad la superficie, entonces ha aumentado en doble la velocidad, porque este producto se tiene que mantener constante. ¿Está claro eso o no? Sí, profe. Porque fíjense, si yo pongo este producto, fíjense, S1 por B1 es cuánto? 4 centímetros cuadrados por 1 centímetro sobre segundo me da 4 centímetros cúbicos por segundo. ¿Y eso qué es? Caudal. ¿Estamos ahí o no? El caudal 1, en esto, ¿sí? El caudal de entrada, 1, tiene que ser igual al caudal de salida. ¿Está claro esto o no? Sí, profe. Bueno, acá, fíjense, yo tengo este tubito donde la sección ha disminuido, ¿sí? Entonces yo, fíjense, va a una velocidad, acá disminuye este tubito que ven ustedes acá así, ¿sí? Este tubito, lo que hace es medir la presión hidrostática, que es H minúscula. Y estos tubitos que tienen este codo acá, miden la presión hidrodinámica. ¿Estamos hasta acá o no? Sí, profe. Fíjense, si yo lo pongo a este nivel, ¿sí? En la parte donde tengo P1 acá y yo tengo P2 acá, ¿sí? Yo tengo B1, ¿sí? Que tiene un valor de presión 1 y acá P2 que tiene un valor de P2. Si yo me fijo, la presión hidrodinámica acá es igual a la presión hidrodinámica acá, ¿sí? Pero ¿por qué será eso? Porque la presión hidrodinámica es la suma de la presión hidrostática más un medio de la densidad por la velocidad. ¿Sí? Aunque acá es mayor la presión hidrodinámica, pero la velocidad 1 es menor, acá es menor la presión hidrostática, pero la velocidad 2 es mayor. Entonces, de tal manera que la presión hidrodinámica 1 es igual a la presión hidrodinámica 2. ¿Está claro esto o no? Sí, profe. Entonces, fíjense que yo acá, visto de otra manera, tengo esto, ¿sí? En este lugar donde ha habido una disminución de la sección, ha disminuido la presión hidrodinámica e hidrostática, pero ha aumentado la velocidad y hace que se equilibre, ¿sí? La presión hidrodinámica de 1 con la presión hidrodinámica de 2, si los tomamos a los puntos iguales. ¿Sí? ¿Yo qué tendría? ¿Está claro hasta acá o no? Sí, profe, sí está claro. Entonces viene, por ejemplo acá, yo tengo esto, ¿sí? Vengo acá
Bueno, tengo el tubito, tengo la sección 1, la sección 2, la velocidad 2, la velocidad 1, H1, H2. Y yo digo, ¿cómo es la diferencia de la energía potencial? La energía potencial era mg por h2, menos mg por h1. Y la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad 2 al cuadrado, menos un medio por la masa por la velocidad 1 al cuadrado. Reemplazando las ecuaciones, tengo que W es igual a delta de C, C más delta de P, ¿sí? Entonces, que el trabajo, ¿sí?, es P1 menos P2 por B. Entonces, ¿qué es la P1? ¿Sí? Entonces yo tengo los valores de la suma de las energías. ¿Sí? Vengo acá y me fijo. Tengo P1 que es presión, más un medio de la densidad B1 por B2, más densidad G por H1, ¿sí? Y si yo digo, esta es la expresión generalizada del teorema de Bernoulli. Que un caso particular, ¿cuál sería? Fíjense ustedes. Si decimos, si la velocidad de un fluido es nula y las alturas y las presiones de dos puntos del mismo pertenecen son constantes, entonces ¿yo qué puedo decir? Que se me van a ir estos. ¿Sí? Este es el teorema de Bernoulli, ¿no? Ojo. Un caso particular sería este, cuando la velocidad sería cero. O sea, el líquido está como en reposo. Y entonces en ese caso, me da esta expresión que no es otra cosa que Rho por H, que es el teorema general de la hidrostática. ¿Está? Sí. Hola. Y este es el teorema de Bernoulli. Fíjense ustedes, cuando nosotros veíamos qué pasaba en B1 y qué pasaba en B2. ¿Sí? Demostró que la velocidad de salida de un líquido por un orificio del recipiente que lo contiene es la misma que la que adquiriría un cuerpo si cayera libremente de la superficie libre hasta el orificio. ¿Sí? Por supuesto que las presiones P1 y P2 van a ser diferentes. ¿Sí? Bueno, no, que P1 y P2 es la atmosférica, o sea, la misma. Aplicando el teorema de Bernoulli tendríamos que la velocidad de salida 2 depende en realidad de la altura. ¿Se acuerda el ejemplo ese que nosotros teníamos? Que venía acá, y nosotros hacíamos un orificio más arriba, va a venir, cuando más bajo hacíamos, iba más que llegaba más Mientras más allá. bajo tenía más presión. Sí, porque la velocidad va a ser mayor. Sí. ¿Tá? Entonces depende de la altura la velocidad de esa. Por eso dice que la velocidad es igual a 2G por H. ¿Tá? 2G por la altura, o sea, la profundidad. Cuando más profundo esté, mayor va a ser la velocidad. ¿Se entiende esto o no? Sí, profe. Fíjense acá. El fluido ideal tendría que ser esto. Pero no tenemos fluido ideal. Entonces, ¿qué pasa? El fluido ideal sale por la tubería con una velocidad de acuerdo con el teorema de Torricelli y toda la energía potencial disponible debida a la altura h se transforma en energía cinética. Aplicando la ecuación de Bernoulli, podemos fácilmente comprobar que la altura del líquido en el manómetro debe ser cero. Y en un fluido viscoso, figura de la derecha, el balance de energía es muy diferente. Al abrir el extremo del tubo sale fluido con una velocidad bastante más pequeña. Los tubos manométricos marcan alturas decrecientes, informando de la pérdida de la energía por rozamiento viscoso. En la salida, una parte de la energía potencial que tiene cualquier elemento del fluido al iniciar el movimiento se ha transformado
íntegramente en calor. El hecho de que los manómetros marquen presiones sucesivamente decrecientes nos indica que la pérdida de energía en forma de calor es uniforme a lo largo del fluido. ¿Estamos ahí o no? Este es un fluido ideal. ¿Sí? Este es un fluido que ya tiene una dada viscosidad. Entonces ya nos va marcando presiones, valores de presiones hidrostáticas. Y ahora entra un nuevo tema que es la viscosidad. ¿Sí? La viscosidad es una medida de ¿qué? La medida de la resistencia que presentan los fluidos a moverse. ¿Sí? Entonces, yo, por ejemplo, entre la diferencia entre el agua y aceite, yo sé que el agua es más fluida, ¿sí? Porque fluye mejor. El aceite fluye menos. O sea, le cuesta, hay que vencer esa fuerza. ¿Está? Entonces, fíjense acá, hay un líquido que se va desplazando a través de de un tubo, entonces se van generando fuerzas. En el centro del tubo es donde la velocidad es mayor, porque la fuerza es mayor, y a medida que se va acercando a las paredes del recipiente, la velocidad es menor, ¿sí? Entonces hacen como un frente, si ustedes se fijan, ¿sí? Fíjense acá. ¿Sí? Hacen como un frente, ¿ven? Ya vamos a ver, por el coeficiente de viscosidad, esta, ¿sí? Dice, su unidad es el Poisson-Ville, y es 1, esto es igual a 1 newton porque es fuerza por unidad de velocidad por área. Entonces, por ejemplo, dice Dina, segundo centímetro cuadrado también. El coeficiente de viscosidad depende de la naturaleza del fluido y de su temperatura. Ahora, cuando yo les decía que cuando aumenta la temperatura, aumenta la fluidez, se hace más fluido. Un aceite que está a una temperatura ambiente es más viscoso que un aceite que está a una temperatura más alta. Fíjense acá, hay otra unidad que también se usa, que es el Poise, ¿sí? Como el Poise es demasiado grande, se usa en realidad el centipoise, y fíjense acá, o milipascal, Pascal, ¿sí? ¿Sí? Acá por segundo. El agua, ¿sí? Fíjense, a 0, a 20, a 60. ¿Sí? Fíjense cómo ha disminuido la viscosidad. La sangre es de 4, ¿sí? Un aceite, un motor de 200, la glicerina tiene 10.000, el aire 0,018. ¿No? Bueno, y hay dos tipos de régimen. Uno es el régimen laminar y otro el régimen turbulento. Fíjense, el régimen laminar es como ordenadito. Fíjense, yo decía que lo que se encuentra en el centro del tubo tiene una fuerza mayor, por lo tanto una velocidad mayor. Entonces, hay un número que se llama número de Reynolds, ¿sí? Que está relacionado con la densidad del fluido, el coeficiente de viscosidad, el diámetro del tubo por el que fluye y su velocidad. ¿Sí? Entonces, cuando el número de Reynolds es menor que 200, nosotros hablamos de régimen laminar. De 200 a 400, régimen transitorio, y mayores que 400 tenemos un régimen que es turbulento. Y acá nosotros, en condiciones fisiológicas, tipo
el flujo mayoritario es el denominado flujo en capa o laminar. ¿Sí? El fluido se desplaza en láminas coaxiales o cilíndricas en las que todas las partículas se mueven sin excepción paralela al eje vascular. En cambio, por ejemplo, dice, en el caso del sistema vascular, los elementos celulares que se encuentran en sangre son desplazados tanto más fuertemente hacia el centro cuando mayor sea su tamaño. En cambio, el flujo turbulento es esto. ¿Sí? En determinadas condiciones el flujo puede presentar remolinos. Se dice que es turbulento. En esta forma de flujo, el perfil de velocidades se aplana y la relación entre el gradiente de presión y el flujo se pierde debido a los remolinos que se producen. Acá en estas regiones dice son curvaturas pronunciadas, en regiones estrechas o de bifurcación, con valores de número de Reynolds mayores que 400. Aparecen remolinos locales en las capas limítrofes de la corriente. ¿Sí? Esta es la relación, ¿ves?, de flujo. ¿Sí? El fluido se desplaza en el interior de un tubo cuando la presión del inicio es superior a la existente al fluido del tubo. ¿Sí? Si acá hay una presión de 100 milímetros de mercurio y acá hay una presión de 75. ¿Sí? La diferencia de presión es de 25. O de 40 a 15, el flujo como es igual. ¿Sí? Porque la diferencia de presiones, ¿sí?, de P es de 25 milímetros de mercurio. ¿No? El flujo caudal depende directamente del gradiente o diferente de presión. ¿Está claro eso o no? Sí, profe. La resistencia depende de las dimensiones del tubo y de la naturaleza del fluido. Y mide la fuerza de desplazamiento de la fricción. ¿Está? Fíjense acá. P1, P2, yo tengo un caudal y ese caudal se distribuye acá. ¿Sí? El caudal o flujo va a depender del delta de P, que es P1 menos P2, sobre la resistencia. Y el flujo o caudal, volumen minuto, se define también como el volumen circulante por un segmento transversal del circuito en la unidad de tiempo. B, ¿sí?, es igual a Q sobre el por L cuadrado. Bueno, fíjense, esto lo que muestra una gráfica, cómo varía la presión en el sistema circulatorio. ¿Sí? Nótese que la presión venosa es muy pequeña. Fíjense acá. La de los capilares mayores. ¿Sí? Fíjense acá, la de la aorta, ventrículo izquierdo baja, vuelve a subir. ¿Sí? La de la aorta, las arteriolas, los capilares, ¿sí?, vienen acá, van a los pulmones, ¿sí?, y luego, ¿para dónde vuelven a ir? Vuelven a ir al ventrículo, ¿sí?, y bajan. ¿Está claro esto o no? Sí, profe, sí se entiende. Y fíjense que cómo varían los aparatos circulatorios de diferentes animales, ¿sí? Bueno, los mamíferos en realidad es similar, ¿sí? Este es doble o incompleto, ¿sí? Tiene una aurícula derecha y una aurícula izquierda, ¿sí?, pero tiene un solo ventrículo. ¿Sí? Y este tiene un ventrículo y una aurícula. Nosotros tenemos dos, la aurícula derecha, la aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno,
Y después tiene que es hemodinámica, flujo, presión, resistencia, esta ley de Bill. Y eso también le he puesto, ¿sí? Pero esto ya es, digamos, para, por ejemplo, el flujo sanguíneo es la cantidad de sangre que pasa por un punto determinado en mililitros por minuto. Resistencia vascular es el grado de dificultad que imponen los vasos sanguíneos a la circulación de su sangre interior, ¿sí? Y la presión sanguínea es la fuerza de presión ejercida por la sangre circundante sobre las paredes de los vasos sanguíneos. Bueno, acá hay dibujitos, ¿sí? De lo que es el caudal, que es 5 centímetros por segundo. ¿Sí? La presión atmosférica es 0, o de referencia. ¿Sí? La presión de la columna de la Estos dibujitos que están relacionados, ¿no? Bueno, ¿está claro, chicos? Sí, Hola. profe. Bueno, entonces nos vemos el lunes.